Hola, bienvenidos a su canal Mechatronicalix. En esta sesión veremos un ejercicio donde vamos a aplicar el teorema de superposición, o también conocido como principio de superposición, y aplicado en el teorema de Norton. Sabemos que principalmente para el teorema de superposición, que es lo que vamos a empezar a hacer para resolver este circuito, porque sabemos que en el teorema de superposición tenemos que encontrar BO. Pero este teorema nos va a servir para resolver el de Norton. Principalmente debemos de recordar que en el teorema de superposición nos dice que BO va a ser entonces igual a BO1 más BO2. Eso siempre lo debemos de tomar mucho en cuenta. Entonces tendríamos lo siguiente que vamos a hacer es apagar una corriente. La corriente que nosotros vamos a apagar es la de amperaje. Yo lo voy a marcar así, pero en realidad aquí no va a haber nada, va a circular una corriente completamente. Aquí una y aquí completamente otra. Entonces lo que vamos a hacer primero en el teorema de superposición es que ya apagamos la fuente de corriente. Ahora vamos a aplicar la malla. Vamos a sacar por el método de mallas, malla 1 y malla 2. Vamos a tener entonces que en la malla 1, voy a poner aquí malla 1, vamos a empezar con menos 12. Debemos de saber que es menos 12 porque aquí tiene un signo negativo, entonces sería menos 12 voltios. Ahí sería más, vamos a poner I1 porque es la corriente 1 que vamos a determinar en este, es la de este lado. Entonces aquí este de aquí es I1 y este de aquí es I2. Entonces I1, y esto va a estar multiplicado por la resistencia 1, que entonces sería 3 kilos. Yo lo voy a poner nada más como 3K. Más, aquí debemos de darnos cuenta que sería la resistencia 2, que es 6 kilos, pero a esta va a multiplicar a la corriente 1 y a la corriente 2, o sea, a la malla 1 y a la malla 2. Entonces voy a poner 1 y 1 menos, esto va restado, menos y 2. Entonces esto va a ser igual a 0. Teniendo ya igualada esta parte, vamos a pasar el voltaje al lado del 0 y entonces vamos a acomodar I1 con I1 y I2. Ok, entonces para I1 vamos a ponerlo I1, vamos a poner entre paréntesis, va a ser la de 3 kilos más 6 kilos. Ok, posteriormente va a ser menos, porque más por menos es menos, entonces menos y 2 que va a multiplicar entonces a 6 kilos. Esto va a ser entonces igual a 12 voltios. Ya tendremos, ahora vamos a sumar, entonces 3 más 6 son 9 kilos que van a corresponder a I1. Y de ahí lo que va a pasar es menos 6 kilos que van a multiplicar pues obviamente a I2. Y esto va a ser igual a 12 voltios. Aquí ya tenemos el primer resultado. Tenemos aquí el resultado de la primera malla, la malla 1. Este es el resultado de la malla 1. Ahora bien, yo voy a copiar esto para este lado de acá para hacer la malla 2. En la malla 2, aquí vamos a cambiarle malla 2, va a ser entonces, aquí vamos a eliminar, como ya no tenemos una fuente de voltaje, vamos a empezar, como ya aquí sabemos que es negativo, entonces va a ser menos el valor de R2, 6 kilos, aquí otra vez I1 y I2, esto va a corresponder a I1, pero también va a corresponder, esto va a ser sumado, ya ahora cambia, el signo ya no es restado, porque ahora estamos en este, entonces sería la suma de este con este, entonces de I2, y de ahí lo que va a pasar es más, va el signo más, vamos a R3, entonces, pero R3 ya solo es de la corriente I2, entonces 3 que serían 8 kilos va a corresponder a I2, y de ahí va a ser más, vamos con R4 que corresponde a I2, más entonces 2 kilos
que corresponden a I2. Esto va a ser pues obviamente igual a 0 porque ya no encontramos ninguna otra resistencia, ninguna otra corriente tampoco. Entonces por lo general entonces ya vamos a reducir los términos, I1 con I1 y I2 con I2. Ahora reduciendo tenemos menos 6, ese sigue siendo de la parte 1, de la parte negativa, entonces sería menos 6. Entonces sería menos 6. Entonces vamos a poner nosotros primero el negativo, las I. Y las I1, menos 6 kilos, que corresponden a I1. Y nos damos cuenta que ahora sería más. Ahora vamos a sumar todas I2. Entonces que corresponden a I2. Vamos, menos por más. Va a ser otra vez. Bueno, aquí me confundí, aquí va a ser otra vez menos por menos es más, entonces sería acá 6 kilos, seguimos sumando, más 8 kilos más 2 kilos, es decir que esto va a ser igual a 0. Ahora bien, sumando nos daría menos 6 kilos que corresponden a I1 más. Y ahora sí vamos a poner la suma total, 8 más 6 más 2, esto nos va a dar nosotros 16 kilos, igual a 0. Y de aquí tenemos entonces el segundo resultado de mallas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, como ya tenemos I1 aquí, vamos a determinar entonces nosotros I2. Este I2 la vamos a sacar, entonces por determinantes los voy a hacer un poco a mano y disculpen cómo se escriba. I2 entonces va a ser igual, en la parte de arriba que va dividido vamos a poner entonces nosotros los valores de las I1, entonces 9 kilos, y abajo vamos a poner menos 6 kilos. Ok, de este lado vamos a poner los del voltaje, acá tenemos 12 y acá abajo tenemos 0. Abajo vamos a repetir las de I1 y acá la igual de I1. Ahora bien, acá vamos a repetir el valor que tiene I2 en la malla 1 y que es menos 6, entonces sería menos 6 kilos. Y acá vamos a repetir lo que tiene en la malla 2, que son 16. Entonces 16 kilos. Esto se va a multiplicar de la siguiente manera: este multiplicado por este, y este multiplicado por este, este multiplicado por este, y este multiplicado por este de acá, a lo cual vamos a obtener entonces lo siguiente: 9 kilos por 0, pues ese es 0, menos el valor de este, 6 por 12 nos va a dar un valor de menos 72 por el negativo que tiene aquí. Entonces menos y menos de 72 son 72.000, nada más que vamos a abreviarlo como 72 por 10 a la 3 elevado a la 3. Entonces de aquí es 9 kilos por 16, nos va a dar 144 por 10 a la 6. Entonces por 10 a la 6 menos y menos da más, entonces pues quedaría como negativo. Entonces nos daría menos 6 por menos 6 nos daría menos 36, otra vez por 10 a la 6. Es decir, aquí yo les voy a poner en verde, que esto quiere decir que aquí serían menos y menos, serían más 72.000, 1, 2 y 3. Porque este 3 significa los ceros que hay después. Aquí 144 por 10 a la 6 menos 36 por 10 a la 6 nos va a dar un valor de 108. Y yo podía poner por 10 a la 6, pero se los voy a poner con los 6 ceros. Ok, entonces nos quedaría así.
Ahora bien, esto dividido entre este y este nos va a dar que I2, entonces en este caso va a valer 0.66 amperios, que esto lo podemos redondear entonces nosotros a que I2 nos va a valer 0.67 amperios. Este sería el valor para la I2, porque ya tenemos nosotros el valor. Este sería el de I2 y uno no lo sacamos. ¿Por qué? Porque ya ese valor lo tenemos, que es el valor de 2 amperios que tenemos aquí. Entonces vamos a proseguir realizando lo siguiente, que sería encontrar el voltaje VO1, que es el que necesitamos en la fórmula VO1, y ese es más sencillo, y yo se los voy a poner por acá, por aquí abajo. Bueno, vamos a revisar primero cuál va a ser su fórmula. Para encontrar VO1 sabemos que VO1 va a estar aquí, ¿ok? Con respecto al voltaje, porque este no existe en este caso. Entonces va a ser el amperaje que encontramos, que sería el de I2, que es el de la malla 2, la corriente de la malla 2 que encontramos, lo vamos a multiplicar por el valor de la resistencia donde se encuentra VO, que sería VO1 en este caso. Entonces eso se saca de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, entonces nosotros lo vamos a poner con rojo. VO1 va a ser igual al amperaje, a la corriente 2, multiplicada por el valor de R3. Entonces VO1 va a ser igual a 0. Yo voy a ocupar 0.66 amperios porque fue el valor que encontramos, multiplicado por 8 kiloohms. Entonces esto nos va a dar que VO1 va a ser igual entonces a 5.28 voltios, y este es el resultado de VO1. Ahora el siguiente paso es desconectar la parte de voltaje. Aquí yo tengo ya los resultados que obtuvimos allá, ya borré pues todo lo anterior. Aquí vamos a quitarlo, no va a existir, yo lo voy a marcar así. Ahora lo único que va a existir es la corriente. Lo que vamos a hacer son sacar primero las resistencias equivalentes, debido a que ya nosotros eliminamos esto. Entonces lo que va a pasar ahora, y se los voy a escribir por aquí, es que la resistencia equivalente en este caso va a ser, tenemos aquí, vamos a sacar primero paralelo y paralelo. Vamos a sacar el paralelo. ¿Por qué? Porque la resistencia de que está aquí en VO no la podemos tocar, entonces no vamos a hacer esta parte. Entonces están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque cuando se hace un cortocircuito, esta resistencia ya no está en serie a esta, por lo tanto esta pasa y se queda aquí. Entonces van a estar están en serie, perdón, ahora se va a convertir a estar en paralelo. Entonces estas dos se van a sumar por esta ecuación. Ahora estas dos se van a sumar, entonces vamos a poner que se suma R1, no se suman, perdón, están en paralelo. Entonces lo que va a pasar es R1 por multiplicado por R2, y esto va a estar dividido entonces entre R1 más R2. Es decir, que nuestra resistencia equivalente en este caso va a ser de 3 kilos multiplicado por la de 6 kilos dividido entre 3 kilos más 6 kilos. Es decir, que nuestra resistencia equivalente entonces va a ser igual a va a tener un valor igual entonces a 6 por 3 son 18 kilos divididos entre 6 más 3 son 9
9 kilos, entonces esta resistencia equivalente va a tener un valor de 2 kiloohms, de 2 kiloohms. Y entonces, ya aplicando y quitando esta parte por esta resistencia equivalente, el circuito nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí nos va a quedar la nueva resistencia, la equivalente. Aquí pues viene la resistencia de VO, donde están los puntos VO. Aquí nos va a quedar la fuente de amperaje en este sentido. Y nos va a quedar también la resistencia R4. Y vamos ahorita a hacer lo siguiente. Entonces la resistencia R4 nos queda aquí. Y así nos queda el circuito. Entonces aquí yo les voy a poner que aquí nos queda las de 2 kilos, que fue la que encontramos. Aquí sigue siendo 8 kilos. Aquí sigue valiendo el amperaje 2 miliamperios y esta sigue valiendo 2 kilos. Ahora, ¿qué pasa? O qué más bien que vamos a hacer. Lo siguiente que vamos a hacer, es que tenemos que pasar esta corriente de amperaje a voltaje, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a anotarles aquí: pasar y a voltios. Entonces, si nos acordamos bien de la ley de Ohm, nos dice que para pasar a voltaje es voltaje igual a amperaje sobre la resistencia. En este caso, ¿con cuál resistencia se han de preguntar? Debemos de recordar que para cuando vamos a voltaje, la corriente a la que va a estar dividida, la resistencia que va a dividir la corriente va a ser la que está en paralelo a ello. Por eso, la corriente que está en paralelo al amperaje va a ser la de 2 kilos, que es la R4. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voltaje va a ser entonces igual a 2 miliamperios dividido entre 2 kilos. Es decir, que nuestro voltaje en este caso voy a denominarlo V2. Entonces va a ser igual entonces a 4 voltios. Vamos a tener 4 voltios en este caso. Ahora bien, posteriormente vamos a hacer la suma de la resistencia en serie para seguir haciendo este procedimiento y eliminando esto y pasándolo ya con el voltaje. Entonces, ahora bien, el circuito nos va a quedar de la siguiente manera. Seguimos teniendo la resistencia equivalente que sacamos hace rato, donde está VO. Tenemos aquí ahora la resistencia R4 en serie a el voltaje nuevo que sacamos. Es decir, que aquí sigue siendo 2 kilos, pero ahora aquí ya no va a estar un amperaje, sino un voltaje, y aquí vamos a tener nosotros la resistencia de 2 kilos, y aquí sigue siendo 8 kilos, porque aquí está VO. Entonces, teniendo esto, vamos a poder resolver nosotros lo siguiente. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que estas resistencias, la de 2 kilos con la de 2 kilos que está en serie a la fuente de voltaje, está por consiguiente en serie a la de 2 kilos. Entonces, y esta también está en serie a la de 8. Entonces lo que vamos a hacer es sumar. Yo esto se lo voy a poner por este lado de acá. Yo voy a poner acá lo que vamos a hacer. Entonces, resistencia equivalente, yo lo voy a poner como equivalente 1, porque tenemos una resistencia equivalente. Entonces, resistencia equivalente más, en este caso 2 kilos, es R4, por si recordamos, es más R3 más R4. Entonces, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 2 kilos más 8 kilos más 2 kilos. Es decir, que la resistencia equivalente 1 va a valer en total 12 kiloohms. Entonces, el circuito nos va a quedar de la siguiente manera.
nos queda la nueva resistencia de 12 kilos. Aquí seguimos nosotros teniendo la resistencia donde está BO, y tenemos aquí la fuente de voltaje. Okay. Entonces aquí es de 12 kilos, esta sigue siendo de 8 kilos, aquí tenemos BO, y este sigue siendo de 4 voltios. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: por división de voltaje nos corresponde hacer lo siguiente. Vamos a encontrar BO2, que es el que nos falta en la fórmula del teorema de superposición. BO2 entonces va a ser la resistencia 3, que es donde está BO, dividida entonces entre el valor de la R equivalente. Esto entonces, todo esto va a estar multiplicado. Toda esta división va a estar multiplicada por el valor del voltaje que tenemos nosotros anteriormente. Entonces esto acá abajo va a ser BO2, entonces va a ser igual a la resistencia 3, que es 8 kilos, dividido entre 12 kilos, y esto multiplicado por 4 voltios. Esto entonces va a ser BO2, va a ser igual entonces a 0.66 kilos multiplicado por 4 voltios, y esto entonces nos va a dar que BO2 va a ser igual a 2.66 voltios, y este es el resultado que tenemos. Ahora ya es muy simple, sabemos que anteriormente teníamos que BO1 va a ser 5.28, y la fórmula nos dice que es esto, eso, acá va a poner la fórmula. Ok, aquí vamos con la fórmula, nos dice BO va a ser entonces igual a 5.28 voltios que tenemos más 2.66 voltios. Entonces BO va a valer por el teorema de superposición 7.94 voltios, o igual a 8 voltios. Ahora ya tenemos el resultado en este caso. Aquí tenemos BO2 y ya tenemos el valor de BO que hay en el circuito. Ahora vamos a aplicar el teorema de Norton, ya teniendo a partir de esto, y en el teorema de Norton vamos a verificar si este valor de voltaje es el correcto. En la resistencia de Norton podemos empezar, o vamos a partir más bien de podemos partir de el circuito que teníamos anteriormente. Aplicando ahora el teorema de Norton, vamos a partir del antepenúltimo circuito que nos había quedado. Sabemos que en el teorema de Norton, para cuando vamos a empezar a sacar RTH, esta parte donde vamos nosotros a calcular, aquí nosotros vamos a calcular RTH, entonces esta resistencia para el teorema de Norton no existe, solo tenemos estas dos y están en serie, por lo cual entonces vamos a determinar aquí que RTH va a ser igual, como están en serie se suman 2 kilos más 2 kilos, entonces esto va a ser igual a 4 kilo ohms, y ese sería el resultado para RTH, así de simple. Ahora bien, vamos a empezar a calcular a través de este mismo circuito nuestra corriente. Recordemos que para este circuito entonces vamos a tener este circuito normal, solo que en Norton esta resistencia, como les decía, no existe. Aquí pues pasa un cable, no existe esta resistencia.
Sin embargo, aquí es donde va a pasar la corriente IN, la corriente de Norton. El caso que esta resistencia para Norton no existe si empezamos a calcularlo después del teorema de superposición. Ahora bien, por el método de mallas vamos a determinar M1, lo voy a poner yo así, le voy a poner 2 puntos. Vamos a tener pues malla 1 y malla 2. Pero aquí va a haber una excepción. Si bien recordamos anteriormente en el ejercicio de superposición teníamos un circuito como el siguiente. El circuito que debemos de tener entonces para hacer el método de mallas en este caso es que esta amperaje lo tenemos que pasar a voltaje. Entonces en esta parte nos va a quedar de esta manera, 2 kilos y 4 voltios. Es decir, que el circuito nos va a quedar de la siguiente manera. A ver, voy a volverlo a dibujar. Nos queda el del voltaje aquí. Aquí nos queda la resistencia, la otra resistencia. Aquí pues nos va a quedar la resistencia de 2 kilos y el voltaje de 4 voltios. Entonces nos va a quedar así. Como ya sabemos los valores, pues ya no voy a ponerle los valores yo aquí. Ahora bien, lo que va a pasar es que en la malla 1 vamos a tener entonces, esta sería la malla 1 y la malla 2. Vamos a sacar lo siguiente. La malla 1 nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a poner malla 1, va a quedar como 3 kilos porque empezamos a partir de la resistencia. Bueno, ya el voltaje va a pasar al lugar del 0 más los 6 kilos porque eso corresponde a I1 y 1 a la resistencia, pues obviamente al amperaje 1, y esto va a estar restado a 6 kilos que van a corresponder a I2, siendo entonces igual a 12 voltios, que es los 12 voltios que tenemos de este lado. Esto va a ser entonces igual a, sumado 6 más 3 serían 9 kilos, que van a corresponder a I1 menos los 6 kilos que corresponden a I2, a I2, y esto van a ser igual a 12 voltios. Ese es para la malla 1. Ahora bien, para la malla 2 vamos a tener que va a ser lo siguiente. Empezamos con el 6 menos 6 kilos que solo van a corresponder a I1, pero recordemos que también es I2, por lo tanto pues vamos a separarlos de una vez como I1, y acá va a ser más que corresponden a I2, son dos números, recordemos que son la de 6 y también la de 2 que está arriba de los 4 voltios, entonces sería más 2 kilos más 2 kilos, y esto nos daría entonces a nosotros un igual de el voltaje que está aquí, que es de 4 voltios. Es decir, que la malla 2 entonces va a valer menos 6 kilos de I1 más 8 kilos de I2, y esto va a ser igual entonces a 4 voltios. Y aquí tenemos el resultado de las dos mallas. Esto lo vamos a resolver entonces por determinante. Si bien recordamos, por determinante en este caso vamos a calcular también I2 porque es donde está la IN, que es de este lado. Entonces I2 va a ser igual. Ya sabemos que acá vamos a poner el valor de I1. Acá, pues acá el de los voltajes que serían 12 y 4. Abajo volvemos a poner el de I1.
Y acá en lugar de poner el del voltaje vamos a poner los valores de I2. 6 kilos, aquí es menos y menos, y acá serían los 8 kilos que nos demostraba ahí. Entonces esto ya saben, cruzado, y aquí entonces yo ya les voy a dar el resultado. Nos da un valor de 3 miliamperios, ya nos da ese valor. Ahora bien, ya ahora lo que podemos sacar, sabemos que para la resistencia IN, como va aquí, esta se va a sacar. Sabemos que entonces IN aquí va a ser igual a I2. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos la corriente de I2 y es la misma que pasa en esta. Por lo tanto, la corriente que pasa aquí a través del método de malla es el valor de IN. Entonces vamos a tener que IN va a ser igual entonces a 3 miliamperios, y este sería el valor. Este sería el valor final en el teorema de Norton, teniendo como circuito final el siguiente: la corriente, en paralelo su resistencia, y si nos damos cuenta sigue estando la resistencia de la R4. Sigue estando la R4 porque es la que tiene los terminales, que es decir que aquí entonces se encuentra BO y aquí una corriente que se llama I3. Entonces para calcular BO aquí pues vamos a tener nosotros los 3 miliamperios, y aquí tenemos la resistencia RN, que es de 4 kilos, como recordamos. Entonces para sacar BO sabemos que va a ser entonces a esta corriente, la corriente I3, multiplicado por la resistencia R3, que es la que tenemos aquí, que fue la que eliminamos anteriormente donde pasaba IN. Entonces por la resistencia, es decir que entonces la I, sabemos que para sacar corriente I va a ser entonces igual a esto que está acá, RN, el valor de la resistencia de Norton, sobre RN más la resistencia que nos faltaba, que era la R3, y esto entonces va a estar multiplicado por la corriente IN, es decir que I3 va a valer entonces 4 kilos sobre 4 kilos más 8, porque R3 sabemos que vale 8, y esto multiplicando entonces por los 3 miliamperios, 3 miliamperios, y entonces esto va a tener un igual a, vamos a sacar primero la división. 8 más 4 son 12, 4 entre 12 entonces sería 0.3, entonces 0.3 multiplicado por 3 miliamperios, eso multiplicado por 3 miliamperios nos va a dar entonces un valor, y nos va a decir entonces que I3 va a ser igual a 0.001, es decir que esto va a ser igual a 1 amperio. Ahora bien, entonces ya podemos sacar BO en el circuito de Norton. BO entonces va a ser 1 por 8, por la resistencia de 8, que es la R3. Entonces esto sería igual, BO va a ser igual a 8 voltios. Entonces ya tenemos el resultado y comparamos con el de superposición y es lo mismo.